¿Qué video, gente? Bienvenidos a un nuevo video más. Muchísimas gracias, como siempre te lo digo, por dejarme tu like, compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos. Así que vamos con un episodio en el cual vamos a platicar acerca de uno de los temas que la comunidad comenta bastante, y es el hecho de todo es programar, todo el tiempo debemos de estar programando. Y la verdad es que hay muchos temas, hay muchos debates dentro de la comunidad en donde se preguntan qué hacer con el tiempo como programador, como ingeniero, por supuesto enfocado al desarrollo de frontend o al desarrollo de software en general. En este canal, como hablamos de frontend y por supuesto que el programa se llama Enfoque Frontend, probablemente vamos más enfocado con el objetivo hacia esa parte del desarrollo de software. Así que comencemos con este episodio. Y con lo que me refiero en este episodio a que no todo es escribir código, es a la teoría y a la práctica, que son las dos cosas más importantes, al menos como nos han enseñado. Si estuviste en una universidad, si estuviste en algún curso o alguna universidad en línea, te habrás dado cuenta que la metodología que manejan es teórico-práctico. Hay cursos que son teóricos en un 90%, 80%, dependiendo del porcentaje y del modelo plan de estudios que tenga la escuela o la academia con la que te hayas inscrito. Al menos yo cuando estuve en la universidad teníamos un 70% de teoría y un 30% práctica. Esto decía que teníamos que llevar o completar cierto porcentaje de horas de un laboratorio. Así que si yo llevaba clase de programación orientada a objetos o alguna clase de estructura de datos, también teníamos su respectivo laboratorio en donde utilizábamos o implementábamos lo que veíamos en clase, o al menos era lo que se suponía que deberíamos de implementar o practicar para solidificar ese conocimiento y que nos fuéramos más adelante o más profundo hacia otros temas. Y como dicen por ahí, es que en la práctica hace el maestro. Pero bueno, dejando un poquito de lado de cómo es la universidad o cómo era la universidad, porque la verdad es que yo, a la fecha de grabación de este video, en julio del 2024, tengo aproximadamente 7 años que salí de la universidad, así que probablemente las cosas ya han cambiado, se cambió el plan de estudios o viene alguna otra manera de enseñar, o si estás viendo este video más adelante, probablemente ya la metodología sea un poquito distinta a cuando se grabó este video. Pero vamos a enfocarnos un poquito acerca de cómo es ya nuestro día a día, no como estudiantes, sino como programadores ejerciendo un trabajo en la vida real. Y me refiero a cómo estructuras tu día, cómo es el tema de aprendizaje, el tema de la práctica. En la universidad se nos enseñó que había teoría y había práctica y que iban de la mano. ¿Cuál es el porcentaje que debemos de seguir para seguir sacando provecho, seguir aprendiendo y seguir creciendo? Porque en nuestra carrera esto se trata siempre de estar creciendo, de estar aprendiendo. Siempre hay técnicas de optimización, siempre hay nuevas librerías, nuevos frameworks, que por supuesto ya lo he mencionado todo el tiempo. No porque salga algún framework o librería significa que lo debemos de implementar. Probablemente debemos de ver qué es lo que hace, cómo es que funciona, pero bueno, la intención de este video no es ver frameworks o librerías o si deberíamos de aprenderlas todo el tiempo, no, porque esto sería ya un tema para otro video. El objetivo de este video es, tú como programador, ¿cuánto tiempo le dedicas a estudiar y a la práctica? Y déjame mencionarte que la mayoría de los desarrolladores, cuando termina la universidad, piensa que se acabó. Una vez que terminas la universidad ya es momento de relajarte, es momento de implementar lo que has aprendido en la universidad, pero te pregunto, ¿has aprendido lo suficiente? Y voy a recordar un poquito cuando estaba en la universidad, cuando estaba con un grupo de amigos, que era un buen grupo de amigos. Nosotros nos planteamos hacer un grupo de estudio, que a final de cuentas no se logró concretar por X o Y motivo, pero en aquel momento teníamos la intención de, en las horas que teníamos de descanso, porque había un intervalo entre cada una de las clases donde no teníamos nada, teníamos que esperar desde 1 hasta 2 horas a veces para poder esperar una clase. Queríamos rellenar esos huecos repasando lo que debíamos de ver en el temario, buscando y apoyándonos de libros y por supuesto preguntando a otros catedráticos de la universidad. Y concluimos que con el tiempo que teníamos apenas íbamos a llegar a un 10% de lo que debíamos de aprender. Y ese es un dato que estoy dando al aire. Un 10% probablemente puede ser un 30%, pero fue un número que sacamos en su momento por los temas y por el tiempo que teníamos y las horas clase que teníamos también porque teníamos que hacer tareas. Entonces, volviendo a la universidad a la vida real, la idea es que se tenga un 50-50. Y aquí es en donde probablemente tengas otra opinión y me gustaría que lo dejaras en los comentarios. ¿Se puede continuar siendo un 50-50? Sí y no. Con 50 y 50 me refiero a estudiar 50% y a practicar otro 50%. Porque hay gente que cree que
una vez que terminas la universidad solamente aprendes en un tiempo y solamente empiezas a implementar. Desafortunadamente en nuestra carrera, en nuestro ámbito, en nuestra área no funciona así. Nosotros tenemos que seguirnos preparando, seguir estudiando, viendo artículos, leyendo nuevos libros, porque cada libro se actualiza en base a lo nuevo que viene saliendo en la web. Y no específicamente de un framework o librería, la web en general. No me dejarás mentir, si tú leíste un libro el año pasado, probablemente la nueva versión de este año o la próxima que viene el siguiente año ya viene bien actualizada. Y te das una ojeada al libro anterior y te darás cuenta que ha cambiado bastante. Entonces no podemos decir que una vez que tú aprendes algo, ya es válido por 5 o 10 años. Para nada. Aquí es donde este argumento se invalida porque realmente tenemos que seguirnos actualizando. Entonces, la idea es mantener un 50-50%, que nosotros estemos aprendiendo y estemos implementando. Y a lo mejor dirás, ok, tengo 8 horas en mi trabajo, Juan, me asignan tareas bien complicadas y el 100% de mi tiempo lo tengo que dedicar a implementar. Pero te pregunto, ¿qué pasa cuando no sabes algo? Y es ahí en donde te pongo un poquito en jaque. Imagínate que te ponen a trabajar con arreglos y objetos. Hay métodos que probablemente no conoces, y es aquí donde te pregunto, ¿cómo organizas el tiempo para poder darle solución a esto rápido? Y es aquí en donde o copias código y pegas código. Si copias y pegas código, entonces probablemente el 10% de tu tiempo lo invertiste investigando y el otro 90% de tu tiempo fue copiar y pegar y adaptar a tu código y listo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Te habrás preguntado. Muchas porque no sabes qué va a pasar con esas funciones, qué tanto va a escalar, qué pasa si recibimos determinada cantidad como entrada. Con determinada cantidad me refiero a que qué pasa si recibimos un arreglo de 10,000 elementos. Bueno, pues el algoritmo a lo mejor ahí va a empezar a alentarse. Pero como nosotros solamente fuimos y copiamos y no leímos exactamente lo que tienen que hacer esas funciones, vamos a fallar y eventualmente ese feature o ese tiempo que creímos ahorrarnos nos va a costar más caro más adelante porque se va a tener que crear otro ticket, se va a tener que volver a trabajar, agregar a tu sprint, dependiendo de la metodología con la que estés trabajando. Yo me estoy refiriendo un poquito a la metodología Scrum. Es ahí en donde sí vienen los problemas. Si tú te sientas a leer esa función o esa documentación durante 1 hora, hora y media, dependiendo de qué tan compleja sea, pues la investigación sí te va a llevar a lo mejor hasta 2 horas durante un día. Si de tus 8 horas de trabajo invertiste 2 horas investigando, probablemente ya se podría decir que el 30% de tu tiempo ya lo invertiste ahí, porque no estoy contando la hora de la comida, eso es un aproximado, a lo mejor es más, a lo mejor es menos. Y ahora, la otra parte de mi tiempo, la otra parte de tu tiempo viene en la implementación, viene en las pruebas, en cosas más técnicas, a lo mejor en juntas, dependiendo del seniority que tú tengas. Y ahora, ¿cómo equilibro eso? Si como quiera la balanza está un poquito desequilibrada. Aquí viene un poquito el sacrificio del tiempo que tengamos. Si tú tienes tiempo para seguir estudiando, seguir aprendiendo, eres un afortunado. Si no, no hay ningún problema. Que se quede en un 70-30, pero a final de cuentas, la teoría y la práctica van un poco de la mano. Si está la balanza 90-10, creo que va a haber un poquito de problemas porque significa que necesitamos reforzar un poquito esa parte. Si estás en ese punto, yo sí te recomiendo darle una ojeada a la documentación, a los nuevos features, o actualízate un poco porque probablemente te habrás dado cuenta que te has quedado atrás. Como te dije, un 50-50 es lo ideal, pero hay ocasiones en que esto no es 100% exacto, así que probablemente va a haber días en que tengas 80-20, 90-10, 100-0, no hay problema con ellos. Siempre y cuando tengamos presente que en la teoría siempre tiene que estar y siempre hay que estar aprendiendo todo el tiempo. Y ahora, ¿qué pasa si soy technical lead? ¿Qué pasa si ya tengo un puesto más alto? Esto también varía demasiado porque entre más vayas aumentando de puesto, vas a reducir los tiempos de codificación, los tiempos en lo que estás programando, porque te vas a enfocar en tener juntas con el cliente o con el líder del proyecto, project managers, para definir sprints, para definir características o features nuevos. Así que se complica un poquito más y teniendo en cuenta que si en tu organización también funcionas como mentor, el tiempo que se dedica a programar se reduce drásticamente, pero a final de cuentas es parte de un proceso. Y ahí no aplicaría a lo mejor estar todo el tiempo teórico-práctico de manera equilibrada. Pero siempre y cuando estemos preparándonos, estemos creciendo. Porque a final de cuentas esto que te estoy diciendo no es un estándar que se tiene que hacer. No es como que Juan dijo que tenemos que estar estudiando 50% de mi tiempo
y el otro 50% de mi tiempo no. Claro que no, no somos robots. Esto no es algo lineal. Va a haber días en que vamos a estar cansados, va a haber días en los que ya no vamos a poder, y va a haber días en los que a lo mejor el trabajo va a estar muy tranquilo y sí vamos a tener tiempo para leer más. Y ahí va a ser un 80% de estar investigando y un 20% de estar implementando. Porque a lo mejor también nos bloqueamos por alguna cosa. Y yo utilizo bastante esos tiempos muertos que de pronto estamos esperando una decisión crítica de algún project manager, de un líder o alguna aprobación de código para poder probar, para poder seguir con tu implementación. Es ahí en donde sí te recomiendo que utilices ese tiempo para crecer. No lo utilices en redes sociales. Y si dices que no tengo tiempo, si lo tienes, solamente revisa en dónde estás perdiendo ese tiempo. Y otra de las cosas que también te quiero mencionar es que yo también funciono por temporadas. Por temporadas porque hay veces en que el proyecto baja bastante en cuestión de la asignación porque estamos en una fase de bug fixing, no estamos en una fase que estamos creando características nuevas o features nuevos. Entonces es ahí en donde yo sí me dedico un poquito más, inclino un poquito más la balanza, aprovecho ese tiempo, ya que tuve imbalances previos en donde me la pasé completamente codificando, juntas, decisiones, y pues probablemente no me dejó tanta energía o tanto tiempo para poder seguir invirtiendo en aprender. Es ahí en donde ahora sí volteo la tortilla, como decimos aquí en México. Ahora me enfoco un 80% en estar aprendiendo, tomando cursos, incluso grabando videos para ti, y el otro tiempo que tengo o lo que me resta de mi tiempo lo empleo para implementar, para hacer bug fixing o para ver qué es lo que está faltando en el proyecto. Pero al final de cuentas nunca vas a estar sin trabajo. Y si también estás en un proyecto en el que no te lo permite, pues a lo mejor esto sí puede llegar a ser un lujo. Y para concluir este video, lo que sí te recomiendo es que también te escuches a ti. Si tú estás trabajando como frontend y dices, es que estoy muy cansado, termino muy cansado, tampoco llegues al extremo de que es que yo vi en este video de Juan que dijo que un 70% de mi tiempo lo tenía que invertir en estudiar, aprender o investigar cuando el proyecto estaba en una carga baja, o viceversa, de que el proyecto está muy pesado y pues el 30% de mi tiempo no lo estoy pudiendo invertir para poder estudiar o aprender porque termino muy cansado, o tengo familia, o quiero salir con mis amigos. Son cosas también que son parte de la vida. A veces el cuerpo nos pide un descanso y tenemos que escucharlo. Después vamos a terminar con el burnout y créeme, no quisiera que llegaras a esa parte de tu vida. Así que disfrutemos, cada quien a nuestro ritmo. Todos tenemos un límite. Algunos a lo mejor aguantan más, aguantan menos o toleran la situación de diferente manera. Algunos a lo mejor dicen yo me la paso aprendiendo tranquilo porque a lo mejor mi plan de vida es otro. Pues bueno, creo que a final de cuentas en este video puede que estés o no estés de acuerdo conmigo. Y para concluir, tal vez te preguntarás, ¿qué pasa si yo solamente quiero ser programador toda mi vida? ¿Qué pasa si no quiero subir de puesto? Porque te mencioné acerca de un technical lead, a lo mejor de algún senior, mid o junior. Yo siempre quiero ser senior o arquitecto, pero nunca dejar de programar. Nunca quiero estar en un proyecto como project manager o tener que tomar decisiones que no sean de código, sino que deje de programar. Bueno, pues vámonos al siguiente episodio. Gracias por seguirme, gracias por ver esta serie de videos. Por supuesto, compartirlo con tus amigos. Gracias.